actividad, ¿ok? Y también, por supuesto, hemos visto específicamente qué significa TDAH. Ahora vamos a conocer hoy qué es desatención, qué es inatención, qué es hiperactividad y qué es impulsividad. Y con ello también vamos a conocer cuáles son los síntomas completamente válidos para decir y atribuir que alguien tiene TDAH. Ojo, por supuesto, para ello podemos aplicar pruebas, tenemos que aplicar pruebas, tenemos que hacer un seguimiento, tenemos que completar una historia clínica. Por allí en estos días me escribieron, no sé, de repente alguien del curso, de repente alguien de algún otro lado, una referencia, pero me han escrito para pedirme la atención neuropsicológica. Es muy importante que sepamos que sí, si bien es cierto, nosotros como psicólogos podemos aplicar herramientas, ¿sí? Para medir el neurodesarrollo, para poder observar. Nosotros sabemos cuáles son los ítems correspondientes dentro del estándar, fuera de, para poder comenzar a descartar un TDAH, un autismo, cualquier otra cosa. No podemos, los psicólogos, sustituir el trabajo del neurólogo, ¿ok? A menos que sea un neurólogo que también haya estudiado psicología, ¿ok? O que tenga una maestría en psicología. Bueno, por allí podríamos hablar de una evaluación directa con una sola persona. De lo contrario, tenemos que hacer una intervención multidisciplinaria. Realmente no todos los neurólogos llegan a estudiar psicología, no, los psicólogos no somos neurólogos, ¿ok? A menos que tengamos ambas carreras, es distinto. Igual que el psiquiatra. O sea, el psiquiatra simple y sencillamente es psiquiatra. El psicólogo tiene otra función, que es el estudio propiamente de la conducta. Me gusta que ustedes puedan tener claro esto, porque el psiquiatra también estudia la conducta. Sin embargo, su inclinación en la salud mental viene bastante dada desde lo biológico, mientras que el psicólogo toma en cuenta lo que es el ambiente, el aspecto social, toma en cuenta la parte biológica, okay, toma en cuenta todo. No quiero decir con ello que los psiquiatras no lo hagan. Trabajo con psiquiatras excepcionales, maravillosos, que tienen una muy buena llegada con los pacientes. Sin embargo, nosotros manejamos herramientas y técnicas que conllevan a un tratamiento desde la conducta, desde las emociones, desde lo racional, desde reconocer ciertos aspectos de la vida de la persona, múltiples técnicas. O sea, no se imaginan la cantidad de técnicas. Y a su vez, todos somos importantes dentro del desarrollo de la salud mental. ¿Okay? Muy bien. Aclarando este punto, que sí para mí es súper, súper importante, damos inicio a nuestra clase de TDAH, síntomas y signos del TDAH. ¿Ok? Muy bien. Lo primero es recordar, chicos, ¿sí? Que el TDAH es un patrón persistente, ojo, siempre voy a hacer énfasis en lo importante, patrón persistente, ¿ok? Es decir, se encuentra la mayor parte del tiempo, para no decir que se encuentra todo el tiempo, porque todo ser humano es modelable. Muy bien, persistente de falta de atención y o hiperactividad, ¿ok? Es decir, puede tener falta de atención e hiperactividad o puede tener falta de atención o hiperactividad, impulsividad, ¿ok? Y esto, para que hablemos de un TDAH propiamente, tiene que interferir con el funcionamiento o el desarrollo de la persona, ¿ok? Tiene que verse afectado su persona, su entorno, porque si esto no afecta, no interfiere, no se está dentro de los estándares, incluso culturales, ciertas actitudes, no podemos atribuir un TDAH. Muy bien, ¿qué es falta de atención? La falta de atención se manifiesta
de manera conductual en el TDAH, como desviarse de las tareas, no seguir instrucciones, ¿ok? El no seguir instrucciones dentro del TDAH no es no seguir instrucciones de modo hostil, es no seguir instrucciones porque me voy a olvidar de lo que, si me dieron todas las pautas, me dieron todas las indicaciones, entonces me voy a olvidar de cuál era la que venía, qué fue lo que me pidieron completamente. Ya va, espérate, qué fue lo que nos dijo la coordinadora, que la profe nos iba a dar, ¿qué? Nos iba a dar una terapia gratis. No, eso no dijo ella. Nos iba a dar algunos tips, nos iba a avisar qué cosas pueden salir. Sorry, tenía que cambiar el fondo, chicos. ¿Nos vemos o no nos vemos bien guapos con ese fondo de ITER? Hasta ustedes se ven guapos. Muy bien. Entonces, no sigue instrucciones, ¿sí? No termina las tareas, le cuesta terminar los trabajos, no necesariamente porque sean fáciles o difíciles, sino porque para ellos representa un tiempo en el que tienen que estar allí constantemente, pero se desvía su atención, ¿ok? Tienen dificultades para mantener el enfoque, como les mencionaba. Parte de la desatención puede generar afuera, en el exterior, una desorganización. E incluso ustedes me van a decir, bueno, pero ellos propiamente tienen un desastre en su mente. No, no necesariamente, pero sí les cuesta ordenar o priorizar, establecer prioridades, y eso también cuenta como parte de la desorganización. No hablo de una desorganización a nivel mental, hablo de poder ordenar, ¿ok? En orden cronológico, de poder organizar quizás en base a prioridades, qué es más urgente, qué es menos urgente. Será porque hay una alteración en el sistema dopaminérgico, que es la hormona del placer. Allí les voy a dejar esa pregunta reflexiva, ¿no? ¿Será por eso? ¿Será que esto influye para que yo pueda elegir entre lo que son prioridades para mí y lo que desde mí, lo que es más placentero, pueda seleccionarlo para realizarlo? ¿Ok? Entonces, no les voy a dar la respuesta, les voy a dejar la incógnita. ¿Qué pasará allí? Muy bien. Y no se puede atribuir al desafío o a la falta de comprensión. Es decir, cuando les hablaba de que no hay un desorden a nivel de salud mental, no tiene nada que ver con una distorsión, no tiene nada que ver con una disociación, simplemente que esta persona tiene dificultades para poder elegir cuáles son esas prioridades y organizarlas. Entonces, no es un tema de comprensión, no es un tema de que hay alguna dificultad cognitiva en la persona, no es un tema de que hay una enfermedad, ¿ok? Propiamente de salud mental, sino que es propio del trastorno. Muy bien. ¿Qué será hiperactividad? Yo sé que hablábamos de que el hiperactivo puede ser una persona que se mueve constantemente, que corre mucho, que suele ser agresivo. Ya nos quedó claro en las otras clases que esta profesora llegue y de una vez ella es tajante y les dice, no, no tiene nada que ver con agresión, pero es que yo los he visto, seguramente, yo les creo. Yo sé que los han visto, yo también los he visto, pero el TDAH propio no cuenta con agresividad. O sea, el niño con TDAH no tiene agresividad. Cuando hay agresividad es porque algo por allí hay adicional, algo pasa con ese chico o quizás es un patrón de conducta que no es propio del TDAH. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿a qué se refiere hiperactividad? A la actividad motora excesiva. ¿Ok? A la actividad motora excesiva. Por ejemplo, un niño corriendo cuando no es adecuado. Usted llega y le dice al niño que ingrese al salón de clase y el niño entra corriendo, sale corriendo, se sienta y no puede estar mucho tiempo sentado, ¿ok? Son cositas que pueden a nosotros despertarnos la curiosidad para poder asumir que el niño tal vez pueda tener TDAH. Ojo, que sea algo excesivo conforme al nivel de desarrollo del niño, ¿ok? Porque mientras más pequeños estamos, mayor dificultad de seguir indicaciones se presenta.
¿Ok? Entonces ahora entendemos por qué antes de los 5 años es un poco complicado hacer estos diagnósticos. E incluso a los mismos 5 años a veces también puede ser un poco difícil y no se logra establecer el diagnóstico. Esa inquietud excesiva, el golpeteo, la locuacidad. En el caso de los adultos, en el caso de los niños, es muy común que los niños, por ejemplo, si no puedan estar mucho tiempo sentados, ¿no? Y en el caso de los adultos, la hiperactividad se manifiesta más bien con esa inquietud extrema o con el agotamiento de los demás con sus actividades. Es decir, no me agoto yo como adulto con TDAH, sino que los agoto a ustedes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hablo en exceso, porque me muevo en exceso, o sea, y entonces las personas que están alrededor de la persona que tiene TDAH es como si les absorben la energía, así tal cual, ¿sí? Muy bien, en cuanto a la impulsividad, ¿sí? Que es a la que creíamos o a la que confundíamos con agresividad. Disculpen que me quito los lentes y me los coloco, pero es que acá ahorita está haciendo un calor terrible. Terrible, terrible, de verdad. Pensé que iba a empezar el invierno acá en Lima, pero no, todavía nos acompaña el calor fuerte. Muy bien. Entonces, la impulsividad, que la confundimos inadecuadamente con agresión, no es agresión, impulsividad es una cosa y agresividad es otra, se refiere a aquellas acciones apresuradas, ¿ok? Acciones apresuradas, acciones adelantadas al momento en el que se deben dar, ¿sí? Entonces, por acá también tenemos que ocurren en el momento sin una premeditación, o sea, la persona no suele pensar antes de actuar, ¿sí? Que puede tener el potencial incluso de dañar al propio individuo, o sea, al mismo individuo, esa acción puede afectarle, no necesariamente va hacia otra persona. También puede ocasionar accidentes totalmente, sí. Muy bien. ¿Qué ejemplos que podemos dar de la impulsividad en el adulto? Es que se lancen a la calle, por ejemplo, sin mirar a los lados o no se percató de que había terminado de cambiar el color del semáforo y se lanza, o sea, premeditadamente. Y usted va con un grupo de amigos y le dicen, hey, pero mira, el semáforo está en verde. Oye, pero ¿qué le pasa? ¿Está loco? No, no está loco. Un acto de impulsividad. ¿Ok? Aparte de que sabemos que la locura no existe. Eso es una expresión popular. ¿Ok? Muy bien. Otra cosita por acá importante es que la impulsividad puede reflejar necesidad o deseo de recompensa inmediata. ¿Sí? Imagínense ustedes, si propiamente la impulsividad necesita una recompensa inmediata. Esto no dice ninguna de las láminas, ni las de ahora ni las que vienen. Pero si propiamente la misma impulsividad requiere de esa inmediatez en las recompensas, ¿cómo será un niño expuesto a las pantallas constantemente que tenga TDAH? Porque sí, las pantallas nos alteran la parte dopaminérgica también, ¿sí? Y nos hacen tener cada vez más la necesidad de una recompensa inmediata. Por eso que también vienen otros temitas por ahí. Entonces, sí tenemos que tener bastante rutina, bastante cuidado con los hábitos de las personas con TDAH y en general de todos nosotros como seres humanos. ¿Ok? Pueden manifestarse como intrusión social también, ¿ok? Los comportamientos impulsivos. ¿Y a qué me refiero con esa intrusión social? Es como, por ejemplo, ahorita yo les estoy hablando, estamos en la clase, y de repente llega Katherine, abre su micrófono y dice, sí, profe, porque usted sabe que yo cuando era niña, ta. Entonces, ella necesita contar eso, ¿verdad? Y ella, sin premeditar, se lanza al agua, ¿ok? Entonces, de repente, personas con TDAH, con impulsividad, hiperactividad, impulsividad, pueden ir en la calle caminando y pueden interrumpir una conversación de dos personas perfectamente desconocidas.
¿ok? O usted está de repente hablando con alguien y viene una persona que tiene rasgos impulsivos y se mete, interrumpe la conversación. Termina las frases que usted no ha terminado, responde antes de que usted termine la pregunta, ¿ok? En el caso de los niños, ojo, los que son docentes, pasa bastante que responden súper rápido los exámenes, no los revisan y a veces se les saltan 2 y 3 preguntas y usted dice, ay, es que no les quiso responder. Tenemos que indagar. Yo siempre he dicho, el docente tiene que indagar, ¿ok? Con los chicos, no solamente entregarle el resultado de su nota y ya. No, ustedes son mentores, o sea, yo digo que el docente es un mentor, el docente es un maestro, ¿ok? Orienta, modela. Entonces, oye, mira, ven acá, Pedrito, veo que acá faltaron 3 preguntas por responder. O sea, ¿qué pasó? ¿Ok? ¿Qué pasó? Los chicos también son vivos, ¿no? Entonces, no le puede decir, ¿qué pasó? ¿No las viste? Entonces, de repente es que no se las sabía y en vez de decirle, no, es que no me las sabía, le va a decir, no, no las vi. ¿Ok? Entonces, usted le va a preguntar, ¿qué pasó? Cuéntame. Usted no le va a adelantar ninguna respuesta al niño, ¿verdad? Usted le va a decir, a ver, mía, estabas en la clase, pero cuando te pregunté de hiperactividad, no te vi presente. ¿Qué pasó? Cuéntame. Entonces, mía, de repente me va a decir, de hiperactividad. ¿Por qué, profe? Pero no estábamos hablando de la gente que interrumpe las conversaciones. Ah, ya yo puedo ver que por ahí pasa algo, ¿ok? Por ahí pasa algo, ¿sí? Entonces, o interrumpe, ¿sí? De repente llega Noemí, me está contando algo que le pasó con un alumno y viene Mía, sí, bueno, es que eso pasa cuando esto y esto, y le da toda la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A mí me da mucha risa este ejemplo que yo les dejo acá. Y es que pueden incluso en la adultez aceptar trabajo sin la información adecuada. Y entonces de repente llega la persona después y dice, no, renuncié, pero era tu primer día de trabajo. No, pero es que me iban a pagar la mitad de lo que vale mi trabajo. ¿Ok? Entonces, pendiente los que sean TDAH, que son adultos, con cuáles son las dificultades que presentan, ¿no? Para que puedan conocerse. Finalmente, de eso se trata, de aceptar nuestro trastorno y de trabajar en tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Ahora sí, preguntas o comentarios. ¿Quedó claro, por favor, lo que es, Helen dice, me ha pasado? ¿Queda claro lo que es inatención? ¿Queda claro lo que es impulsividad? ¿Queda claro lo que es hiperactividad? ¿Queda claro de que realmente por ningún lado se ve algo agresivo o tienen dudas? A ver, levanten la manito los que están claros. Chicos, hoy somos 49, un poquito más de la mitad de la clase anterior. A ver, yo espero que no baje de 49 la siguiente clase. Ay, profe, qué espesa, porque me dice que no puedo faltar. Porque si usted falta, yo les voy a explicar el por qué soy tan insistente con esto, incisiva. Si usted falta, usted se va a llevar la información incompleta, ¿ok? O sea, si comprender el TDAH no es suficiente en 5 clases, imagínese faltar una clase. Pero la puedo ver luego en video, pero no es lo mismo, ¿verdad que no? Porque ustedes pueden ver el video y quizás surge una pregunta que acá la pueden hacer, aunque están calladitos ahorita, pero en el video ya no la pueden hacer. Usted de repente me va a escribir por el Instagram o consigue mi número. Mis redes normalmente están en el Instagram, en las diapositivas, pero igual, profe, mire que tengo una duda de la clase, yo ya no me acuerdo qué fue lo que dije en la clase. Yo me acuerdo de todo lo que es el TDAH y todo lo que yo le estoy diciendo, pero de repente en ese momento surgió un recuerdo, ¿verdad? De algún paciente, de algo que he visto en mi cotidianidad que les puede servir y me puedo perder. Tengo 1000 cosas más, entonces es importante que sí asistan a la clase, ¿ok?
Muy bien, chicos, definitivamente, eso sí es pregunta de examen. El TDAH inicia en la infancia, ¿ok? Nace, se desarrolla en la infancia. No es algo que se puede iniciar ni en la adolescencia ni en la adultez, ¿ok? Todo niño que presenta a partir de los 12 años recién las conductas de TDAH, entonces tenemos que ir viendo si se dieron antes o si netamente comienzan a darse a partir de los 12, 13 años, no podemos atribuir un TDAH. Es el diagnóstico suele ser bien complejo, ¿ok? Sintomatología que inicia a los 12, o me viene alguien y me dice, no, sí, claro, es que, a ver, a Erika le comenzaron los síntomas entre los 10, 11 años, 10, 12, por allí. Para mí, establecer un diagnóstico ya se va a complicar, pero yo necesito, por favor, licenciada, que usted me dé un diagnóstico, porque yo lo tengo que llevar al liceo. Mira, ese niño tiene que estar bajo observación por lo menos 6 meses. ¿Ok? Bajo observación. ¿Tanto tiempo tengo que ir a terapia? No necesariamente va a ir los 6 meses, pero sí tiene que ir durante un periodo bastante largo para poder atribuir nosotros que corresponde y tengo que seguir informándome y tengo que explorar y tengo que ir hasta el colegio si es necesario, hacer una observación del niño, ¿ok? En la mayoría se desarrolla en la edad temprana, no, Marianela, o sea, sí o sí se desarrolla en la infancia, ¿ok? Ahora, quiero que sepan que a partir de los 12 años, si recién empiezan los síntomas allí, algo pasa con ese chico. Puede ser un trauma, puede ser que se dé otro tipo de trastornos, ¿ok? Puede estar experimentando algunas situaciones que le conllevan o desencadenan síntomas similares al del TDAH. Entonces hay que estar mucho ojito con eso. Por eso es tan difícil el diagnóstico. Por eso es que no podemos nosotros, si no somos especialistas, atribuir un diagnóstico de forma ligera. ¿Ok? Entonces, el requisito es que se den varios síntomas antes de los 12 años y que se transmita la importancia de esta presentación clínica, que sea de una forma sustancial, que sea confiable también la información durante la infancia. No especifica una edad de inicio, no hay una edad donde se inician los síntomas específicos, no hay. Por eso, cuando me preguntan, pero Leiby, mira, ¿a partir de qué edad puedo diagnosticar? Yo no les doy algo preciso. Yo les digo, bueno, yo suelo diagnosticar entre 5 y 6 años, que es lo regular que solemos hacer todos. ¿Por qué? Porque los 5 primeros años son trascendentales en el desarrollo de los niños, ¿ok? Hay niños de que en su mayoría 3, 4 y 5 años. Realmente yo no hago diagnóstico ni a los 3 ni a los 4 años. No lo hago, ¿ok? Porque el niño está en una etapa de desarrollo muy importante. Y bueno, sí podemos, lo que sí hacemos es lo siguiente. Si a mí me traen al niño porque los síntomas son muy evidentes, trabajamos en la sintomatología. El niño permanece durante un periodo de tiempo hasta que luego podemos establecer un diagnóstico, ¿ok? Mía, levantaste tu manito. Licenciada, buenas noches. Quiero Buenas. realizar una consulta. ¿Se puede diagnosticar incorrectamente, por ejemplo, una primera vez, se puede hacer un doble diagnóstico otra vez? ¿Sí? Tú puedes diagnosticar las veces que creas necesario, ¿no? O sea, yo puedo ir por un diagnóstico a los 3 años y puedo volver a los 5 años. No hay ningún problema, ¿ok? Puede haber una, digamos, es como cuando tú vas y te diagnostican de repente diabetes y luego vas nuevamente con otro médico y el médico te dice que no tienes diabetes. Entonces, lo mismo también pasa, o sea, no hay una norma en la norma acá es el manual de diagnóstico, básicamente. ¿Sí? Esa es la base, es la Biblia. Sin embargo, hay cosas que cambian y que pueden hacer
que surjan otras hipótesis de diagnóstico y eso es válido. Eso que nos muestra que hay una alerta que hay que seguir observando, ¿ok? Para establecer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque las cosas no podemos tomarla a la ligera. Quiere decir entonces, licenciada, que si el primer diagnóstico era TDAH, pero resulta que mi hijo tenía 3, 4 años y esos síntomas de verdad, sin hacer nada, fueron desapareciendo. Perdón, disculpe. Ay, o el niño llevó tratamiento y ahora el otro psicólogo que lo ha visto indica de que realmente no no reúne las características suficientes puede pasar, sí puede pasar. Hay una extinción quizás de la sintomatología, no quiere decir que sí tenía y que luego ya no lo tiene, no necesariamente, pero sí se puede dar como criterio de cada profesional, ¿ok? El ver, claro, el psicólogo que te va a atender al niño a los 6 años tiene que saber que tuvo un diagnóstico, porque tú tienes que contarle la historia cuando él te la pide, a menos que esa historia sea alterada y el otro profesional no cuente con toda la información y eso también hace que él no pueda establecer un diagnóstico completo, ¿sí? Luz. Bueno, yo diría que cuando se lo diagnostican muy temprano, o sea, le dan el diagnóstico, yo digo que deberían evaluarlo nuevamente cuando tenga unos 5 o 6 años, porque muchas veces los papás están acostumbrando que no pueden ver al niño correr, jugar, llorar, hacer berrinche, porque ya dicen, no, eso tiene problemas, llévalo a esto, llévalo a tal cosa. Entonces, ellos se quedan ahí o lo van y le dicen, tiene ese problema. Entonces, muchas veces no lo tienen, sino que los papás buscan diagnosticar al niño sin una evaluación por un experto. Exactamente, así tal cual. ¿Qué dice acá Luz? Al inicio de la diapositiva, regresé a la anterior, vamos a leerla, para que podamos entender por qué es más o menos el motivo de la intervención de Luz, lo que dice esto. ¿Qué dice acá al inicio? Léela, por favor. Patrón de persistente de falta atención y o imperatividad. Abajo. Impulsividad que refiere con el funcionamiento o desarrollo. Ok, que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. Efectivamente, yo como papá tengo que guiarme por el especialista que me va a decir, oye, mira, pero ¿sabes qué? Esto es propio de la edad. A los papás a veces no les gusta. Cuando usted como especialista en la salud mental le dice al papá, es propio de la edad, lo que muchos a veces creen, y les digo por experiencia propia, es que somos ligeros como especialistas o que no tenemos la experticia para hacer un diagnóstico. ¿Ok? Pasa. Sí, señor. Así es. Entonces, sí, definitivamente tiene que estar por encima o fuera de las conductas propias del desarrollo del niño. El niño necesita moverse. Por naturaleza, el ser humano necesita moverse. ¿Ok? Muy bien. Por acá nos comentan que el diagnóstico presuntivo, que no debería darse un diagnóstico, es perfecto. Sí, definitivamente los diagnósticos se dan a partir de los 5 o 6 años, porque están en pleno desarrollo y es por ello que no suele darse antes, ¿ok? Hay especialistas que, bueno, tienen la habilidad de identificar el trastorno antes y que se arriesgan a darlo previo a terminar esa etapa. Sin embargo, bueno, hay códigos, pero no está mal tampoco. Yo puedo hacer un diagnóstico a los 4 años, o sea, no habría ningún inconveniente en realidad, solo que es mejor poder ver la evolución del niño durante su primera etapa, ¿ok? Es mejor, es recomendable. Y sí, yo sí puedo evaluar a alguien y puedo decir, ¿sabes qué? Tengo una impresión diagnóstica, tengo un diagnóstico presuntivo y eso está bien, pero muchas veces los papás nos gana la premura
y no, yo quiero un diagnóstico, o sea, ¿lo tiene o no lo tiene? Si le decimos presuntivo, se colapsan y no podemos nosotros ceder ante eso, porque si no está dentro de la edad y no reúne las características completas, no podemos dar un diagnóstico, ¿ok? Muy bien. Como sabemos, no hay una edad específica de inicio, pero sí o sí, se da en la infancia, ¿ok? No se puede diagnosticar TDAH en ausencia de síntomas previos, pasados los 12 años. Leticia, Miss, buenas tardes. buenas tardes. Miss, mire, yo tengo un alumnito de 3 añitos. El niño, no me presta atención a la hora de las clases y, yo tengo que sentarme con él, ¿no? Eh, Tengo el año de 3 añitos, el aula de 3 añitos. Entonces, los demás niños sí me entienden a la hora que yo les explico y todo, pero este niño no. Entonces yo tengo que sentarme con él y tengo que hacer que explicarle, como se dice, ¿no? Las clases más cerquita y tengo que insistirle diciéndole, por decir, Pepito, la Miss te está hablando, mira la Miss te está diciendo que aquí tienes que hacer, tienes que pintar aquí. Me mira, voltea la cara, o si no me sale con respuestas que no tienen nada que vienen al caso, ¿no? Por si dice, ¿cuándo es invierno? este, Va a llover, ¿no? Entonces se distrae o lo mira al otro niño. Dígame, él tiene 3 años. ¿Tengo que esperar hasta los 5 para que los papás lo pasen a una evaluación? A ver, es importante que tú vayas refiriendo esas conductas porque todo eso, y si las puedes registrar, dejar por sentado en algún lugar, todo eso va a formar parte de su proceso de evaluación y de diagnóstico, ¿no? O sea, si los papás están informados desde que él está pequeño, eso les puede ayudar. No podemos atribuirle. Ellos pueden iniciar un proceso de diagnóstico ahorita, sí, no hay ningún problema, pero allí, por ejemplo, pueden darse muchas cosas. Habría que explorar si el niño socializa, habría que explorar cómo es su desarrollo psicomotor, habría que explorar cómo es su aprendizaje, si él reconoce, si él capta cierta información. O Sí, sea, sí, hay Miss. muchas cosas que explorar. Él sí capta, él me reconoce los colores, incluso hasta en inglés me los reconoce, pero le falta un poquito más de atención y concentración. Él quiere hacer lo que a él se le ocurre en el momento. Por decir, Pepito, vamos a hacer esto. No, quiero jugar. No, Ok, Adriana se le fíjate, lleva el loco, ¿no? Así, algo así. ¿cuándo comenzaste las clases con ese niño? Con el estado del día 17 de marzo. Ok, perfecto. Estás Y acá en Perú también. sí, estoy en Perú. Yo le he comentado a la mamá y al papá, ¿no? Ya, Se los he comentado, pero chévere. ellos como que lo asumen de que, aparte de que está súper engreído, ¿no? Ahí Ellos tenemos también, un factor que nos quita sintomatología. y como ellos están en sus temas laborales, ¿no? Entonces, sí, sí, Miss me dice, es un poquito, desatendido. Sí, en veces tengo ese problema que no me hace caso, pero hasta ahí nomás queda. Claro. A ver, fíjate, la inatención propiamente se puede trabajar, ¿no? El niño puede llevar terapia de atención y concentración. Sin embargo, acá lo primero o lo más importante es ver cuál es la estructura de este niño. Entonces, ¿por qué no podríamos comenzar como que a pensar en un trastorno? Porque hay una realidad que tampoco ayuda al niño. Entonces, tendríamos que explorar si se dan otras características, pero también esa inatención, ese buscar explorar y hacer lo que le genera placer puede ser propio de la edad. Entonces, está muy pequeño para atribuirle que es inatento, ¿ok? Hay que seguir Ujú. observándolo, hay que seguir registrando. Lleva un anecdotario de ese niño porque ya hay algo que a ti te llama la atención, ¿ok? Sí, Entonces, me inquieta. exacto. Entonces, pero maneja, mi corazón, usted agarre y maneja un anecdotario. Las maestras en el colegio en el que yo trabajo dirán que soy súper fastidiosa, pero esto es necesario. Si les toma más tiempo, pero háganlo porque luego
Si ese niño vuelve a estar en clase con usted, créame que le va a ser útil. Y también trabaja con recompensas y refuerzos positivos, ¿ok? Sí hay que conversar con los papás, pídeles a los papás que puedan, de repente, buscar la manera de estructurar bien sus tiempos para que puedan también dedicarle al niño una mejor estructura, ¿no? Claro, esto hay que hacerlo de una forma muy respetuosa. Sí, ese es el tema, ese es el tema. O sea, el asunto lo trato de tomar con pinzas, como se dice, ¿no? Para que los papás no se sientan mal, ¿no? Totalmente, tienen que hacerlo. Es que es parte de la ética profesional en el caso del docente. Más bien tratar de manejar una cercanía y luego dar esa recomendación, ¿no? Por allí, para que ellos puedan saber, pues, no, oye, mira, me llama la atención esta conducta, sigo observando esta conducta, va a ser difícil, pero es que 3, 4 y 5 años es así. 3, 4, 5 años es movimiento. Sí, pues, sí, por él es que yo me he puesto en este curso Qué con usted. bueno, Por qué él, porque, bueno. o sea, me inquieta bastante, porque, o sea, yo veo los otros niños evolucionan, responde, el Ok, equipo avanza, ya, eso es pero un factor más importante lo que me acabas de decir. Fíjense cómo conversando van saliendo cosas. Te inquieta porque su desarrollo no lo ves igual que otros niños de su edad. así es, Ok, sí, ya allí cambia la cosa. Ok, pero la inatención propiamente, siendo eso nada más, no lo podríamos atribuir. Entonces hay que seguir observando, ¿sí? Vamos a ir conociendo a medida que vamos viendo la clase, tú vas sacando tus propias conclusiones y ve ganándote la confianza de los papás. Eso es lo primero. Los docentes ya, tienen que ganarse la confianza de los papás, que ellos no sientan que los están mandando al psicólogo. Muchas ujú, veces hay muchos prejuicios. Mi hijo es que la profesora no quiere atender al niño. Es parte del trabajo, ¿no? Es parte del trabajo manejar esas situaciones distintas que tienen los chicos, ¿ok? Marianela. Marianela levantó la manito. A ver. Sí, Marianela, puedes abrir tu micro. Miss, buenas noches. Buenas noches. En este caso, estaba viendo yo, entré un poquito tarde a la clase. Sí, en este caso hay características desde niños de 3 años que son muy diferentes y nosotros podemos observar cuando vemos a otros niños que son regulares y este niño puede ser diferente. En este caso nosotros podemos observarlo y de alguna u otra manera poder conversar con los padres. Porque si nosotros vemos estos signos de alerta, entre comillas, o estas características, tenemos que estar informándole a los padres para que de alguna u otra manera ellos puedan recibir, el niño pueda recibir la ayuda inmediata, ¿sí? A ver, fíjate, antes de una ayuda inmediata, porque, a ver, el niño está en desarrollo, eso es lo primero que quiero que les quede claro. El niño está en desarrollo. Más que una ayuda inmediata, los papás necesitan saber cómo se va desenvolviendo el niño en el ámbito escolar. Y ¿Okay? eso lo podemos dar nosotros, que Por estamos dentro del supuesto, salón y estamos a cargo del niño, cómo es su por comportamiento, supuesto. cómo es su desarrollo intelectual, cómo En se está realidad, desarrollando. Entonces, esas cosas va a ayudar en realidad, al tener a los padres al tanto de lo que está sucediendo. exacto. Puesto a Fíjate, ello, por ejemplo, si lo vemos muy introvertido o lo vemos muy hiperactivos, entonces podemos ojo, sugerirles para que ellos lo puedan llevar a un psicólogo. a ver, Pero como ustedes acá, ojo, saben, dame un segundito, Marianela. uh-huh, Nosotros no podemos atribuir, lo que sí no podemos es atribuir, mira, es que yo veo a tu hijo hiperactivo. Por favor, no lo hagan. ¿Ok? Yo observo en tu hijo estas conductas. ¿Ok? Y tenemos que hablar de conductas específicas. No podemos atribuir, eso sí les pido, y sí yo sé que a pero veces, en este caso, por ejemplo, que somos docentes y estamos clases y en cada colegio hay un psicólogo, un psicopedagogo,
Ok, que se da su visita una vez a la semana, 2 veces a la semana, a observar a los niños. Eso de ahí nosotros informamos a nuestro ok. psicopedagogo. El psicopedagogo, ¿Mm? usted va a hablar con el psicopedagogo de la escuela. El psicopedagogo es el encargado de reunirse y de Exacto, hablar de síntomas más específicos, pero exacto. como docente usted lleva un anecdotario. Ok, ¿cuál es ese anecdotario que usted va a llevar? Usted puede agarrar y usted puede decir, ah, bueno, es que el niño interrumpe con frecuencia la clase, el niño se impone ante esta actitud, el niño interrumpe la clase constantemente, ¿ok? Pero esto no puede ser como una etiqueta. Nosotros tenemos que cuidar mucho cómo nos comunicamos, ¿ok? Exacto, Entonces, exacto. a eso voy. Cuando ustedes están llevando una información maravillosa, ustedes se van a llevar síntomas y todo lo demás. Pero que ustedes de acá salgan diciendo, ay, ese niño tiene hiperactividad porque mira, acá está listo. No, ustedes no son psicólogos. El maestro no puede hacer eso. Eso termina porque Claro, yo podemos llegar a sugerir, podemos avisar, podemos saber de claro, lo y cosas también tienen que que cuidar mucho las palabras que ustedes utilizan para transmitir eso que ustedes conocen, porque claro. yo como psicólogo, para poder establecer que un niño tiene un diagnóstico, ¿verdad? Para yo atribuir ciertas conductas, tengo que manejar entre el prejuicio, la etiqueta, el conocimiento que tengo, porque no podemos quedarnos solamente con yo creo que esto no. Hay mucho más detrás de todas estas clases que estamos viendo para llegar a un diagnóstico, ¿ok? Tenemos que ser muy cuidadosos y responsables de ello, ¿sí? Muy bien, continuamos. Entonces, te nos queda claro, por favor, mucho cuidado, sobre todo de que los chicos escuchen las etiquetas, por favor, nada de etiquetas con los chicos en la parte educativa, de ninguna edad, de ninguna edad. No me los etiqueten, no los encasillen. Si ustedes ven cosas como decía Leticia, lleven un anecdotario, compartan con los papás sus inquietudes, pero con conductas específicas, conducta específica, así llévenselo bien grabado. Muy bien. Entonces, sabemos que cuando los síntomas aparecen a partir de los 13 años, es probable que se deba a otro trastorno y no al TDAH, ¿ok? Las manifestaciones del trastorno deben estar presentes, escuchen con atención, en más de un entorno. Tienen que estar presentes en el hogar, en el trabajo, en el caso del niño en la escuela, en lo social, ¿ok? Cuando usted lleva al niño, se comporta de la misma manera en un cumpleaños, se comporta de la misma manera en un velorio, se comporta de la misma manera, ¿ok? Tiene que haber una consistencia a nivel de la conducta. Y es por eso que el docente no puede atribuir solo con una observación dentro de la institución, ¿ok? Por eso que el docente lo que va a hacer es decirle al papá, oye, mira, yo llevo un registro, yo llevo un anecdotario de los chicos y en el caso de Pedrito, se levanta con frecuencia de la silla, bueno, si tenemos psicólogo dentro del colegio, en lugar de decirle, oye, yo creo que deberías llevarlo al psicólogo porque creo que el niño es hiperactivo, puedo decirle, puede solicitar de repente pasar con psicología, o usted como docente puede tocar la puerta de psicología y decir, oye, mira, tengo estas características, me gustaría que me puedas apoyar con la observación de un niño, sabiendo ustedes que a los 3, 4 y 5 años es difícil, aparte de que el psicólogo educativo no les va a dar un diagnóstico, ¿ok? Entonces, el psicólogo educativo le va a remitir a los papás, los va a entrevistar si es necesario y los va a remitir al especialista que sea necesario y oportuno, ¿ok? ¿Sí queda claro, Leticia, Marianela? Sí, Miss, sí. Perfecto. Y las felicito por ser docentes y estar buscando la información, ¿ok? Por ahí Mía sé que levantó la mano, Lucía, vuélvanla a levantar, vamos a avanzar y les doy el pase nuevamente, ¿sí? Muy bien, los signos de trastorno pueden ser mínimos o estar ausentes cuando el individuo, esto es importante, recibe recompensas frecuentes por el comportamiento adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay niños que desde muy pequeños tienen muy buena estructura en casa, tienen rutinas establecidas,
tienen recompensas cuando ejercen la conducta esperada. O sea, los papás naturalmente hacen esto o porque lo saben, o porque lo investigaron, o porque se prepararon, por lo que sea, pero lo hacen. Y los niños, este niño tiene síntomas de TDAH, este niño presenta la sintomatología del TDAH, ese niño se va a comportar adecuadamente, ese niño va a manejar adecuadamente la sintomatología y esa sintomatología disminuye. ¿Por qué? Porque tengo un sistema de recompensas que ha hecho de una u otra manera que la estructura de mi funcionamiento ya esté sólida. ¿Ok? Entonces sí puedo tener niños con TDAH que no llegan a tener un diagnóstico porque definitivamente disminuyeron los síntomas y no hay suficiente sintomatología presente y persistente para yo poder atribuir este diagnóstico, ¿ok? Pero por allí que se evidencian algunas conductas. Muy bien. En este caso, bajo supervisión estrecha, se encuentra en un entorno novedoso también. Para las personas con TDAH es importantísimo. Por ahí, Leticia, hablando de esto, con lo que mencionas de tu chico, si cuesta que fije la atención en algunas actividades, mi corazón, yo te invitaría a que puedas conocer qué cosas le gustan al chico y de allí innovar para captar la atención y que puedas tener mejores resultados dentro del aula. Refuerzo positivo, como te mencioné antes, tienes que trabajarlo cuando el niño ejerce las conductas que tú esperas, ¿ok? Refuerzo positivo, por favor, no lo hagan con comida y menos con comida azucarada ni chatarra, ¿ok? Muy bien. Tiene estimulación externa constante, como por ejemplo, puede ser a través de pantallas electrónicas. Esto, bueno, esto va a depender, ¿no? Del control de la estructura. O está interactuando en situaciones con 1 a 1. Muy bien. Hay cambios. Los niños con TDAH requieren movimiento, requieren cambios. Entonces, ¿cómo tengo también? Revisa, Leticia, cómo tienes tú la estructura de tu aula, ¿sí? De repente, bueno, está sobrecargado de información, eso también los agota y hace que ellos se dispersen. Entonces, por allí, no hablo de los niños con TDAH, hablo de niños que tienen dificultad para enfocarse, para atender. Y también pasan los niños con TDAH. Entonces, hay que ir probando con este chico estrategias adaptativas, ¿vale? Ahora sí, chicos, por allí levantó la mano nuestra compañera. Vamos a darle pase porque ahorita viene lo denso. Mía había levantado la mano y otra de las chicas que no recuerdo el nombre ahorita. A ver, Mía, ¿querías preguntar o comentar algo? No, licenciada, disculpe. Ya, no te preocupes, disculpada. Quería comentarle algo. Sí. Dentro de mi salón, yo estoy ahorita con primer grado, y dentro de mi salón hay un niño de 6 años que no puede estar tranquilo, ¿no? Ahora, ¿cuál es su rutina de él? Él tiene un tiempo de tolerancia, o sea, hasta un tiempo él puede escuchar de 8 a 9:30 una clase y está tranquilo, pero se distrae, pero se logra captar su atención en ese tiempo. Pasa ese tiempo y ya comienza a jugar, a tirar las cosas, a molestar a sus compañeros, a darse vueltas por dentro del salón, se sube en las mesas, golpea. Su lenguaje es muy pobre, no se comunica mucho, no mide peligro, se puede subir a la mesa y se puede trepar a la otra mesa, en las ventanas, cuando no recibe instrucciones, o sea, cuando los recibe en su momento que está, o sea, no sigue las indicaciones que se le dan. No sigue las indicaciones, y por rato, y es difícil poder trabajar con él. Okay. Estoy haciendo adaptaciones de lo que
vamos a hacer durante el día de lo que se va a trabajar, pero él tiene un tiempo límite, o sea, exigirle más a él no es imposible porque no lo va a hacer, ¿no? Ok. Entonces, en ese caso, conversando con la mamá dice que este niño se han dado cuenta desde los 2 años. De 2 a 3 años estaba en el PRITE, estaba recibiendo terapia, pero salió del PRITE y de ahí no volvió a recibir terapia. Él está bajo una presunción, porque no hay un diagnóstico. Ok. Entonces, hasta este momento, hemos llegado a la conclusión con el psicopedagogo que tenga un acompañante. Ok. Porque no sé, yo no tengo auxiliar dentro de ¿El eso. niño socializa? Socializa poco, pero en ese socializar con sus amiguitos, como golpea, se alejan. Ya. Entonces, Okay. los amigos no quieren acercarse porque golpea. Ok, Entonces, dame un segundo, Marianela. Él no lo hace por malicia o de golpeo, no lo Dame hace un segundito, por juego, pero su juego es un poco tosco y de alguna otra manera les hace doler a los compañeritos y no los compañeritos se alejan. Ok. Porque saben que le va a lastimar. Ok, quiero tomar lo que estás diciendo para todos. Fíjense cómo nos está comunicando Marianela el anecdotario que tiene, o sea, las observaciones que ella ha hecho del niño. Por allí no se percibe etiqueta alguna, ¿verdad? No, de parte no. Exactamente. No respeta turnos también. No, corazón. A cómo tú nos estás brindando la información. Ya. ¿Ok? O sea, quiero felicitarte y quiero que eso lo tengamos en consideración. ¿Qué nos ha dicho ella? Bueno, el niño golpea, ejerce, le cuesta respetar turnos, ¿ok? Entonces, estas cosas son muy importantes y sí, efectivamente, requieres primero que el niño comience a llevar un proceso de diagnóstico, ¿verdad? Y que comience a llevar un acompañamiento para trabajar en esa sintomatología. Por lo que tú mencionas, podríamos pensar o podríamos tener la hipótesis como profesional de que puede ser un TDAH, pero para eso tengo que hacer una historia clínica. Entonces, yo le sugerí a la mamá de que era importante de que ella tomara cartas en el asunto, porque sí he visto que hay niños que se pueden lograr y puedan avanzar, ¿no? Cuando se habla con una reciben terapia conductual, ¿no? Para que ellos puedan, antes de todo tiene que recibir esas cosas, ¿no? Pero para eso se necesita saber un diagnóstico para saber qué es lo que él necesita trabajar para poder ayudarle. Entonces, no, de todas maneras o sea, no existe ningún terapeuta que pueda atender o hacer un plan de intervención sin tener la historia del niño y por lo menos trabajar en la sintomatología. O sea, si no tiene... Le comenté esto, disculpe, porque yo que soy mamá, tengo una niña que ha sido diagnosticada con una presunción a los 2 años y 7 meses de autismo. Okay. Y hemos trabajado con ella desde que nació y desde que yo me enteré, puse cartas en el asunto y comencé a trabajar con ella. Terapia, casa y hospital. Terapia, casa y hospital. Con terapistas, con psicólogos, con psiquiatría y todo eso. Entonces, mi niña a los 5 años fue diagnosticada con Asperger. Pero hemos tenido todo un proceso desde los 2 años y 7 meses hasta los 5 años que nosotros hemos trabajado porque de repente decía falta de estimulación y todo y comenzamos a trabajar en ese tema. Mi hija avanzó un montón. Mi hija no hablaba, pero terapia de lenguaje, terapia ocupacional. No esperaste un diagnóstico para comenzar a abordar los síntomas. Exacto. Entonces yo tengo, eso sí se puede hacer desde inicial. Yo tengo fe y por experiencia de que no debemos esperar un diagnóstico. Si nosotros vemos signos de alerta y estamos viendo de que hay algo que no es normal, porque es diferente, y nosotros que tenemos un hijo, 2 hijos, hemos sido madres y vemos la diferencia entre un niño y el otro, pero ¿por qué es diferente? ¿Pero por qué es así?
Entonces, Ok, cuando vimos esos signos de alerta, entonces debemos tomar cartas en el asunto. perfecto. Hasta ese proceso, ¿no? Hoy en día mi niña tiene 8 años, está en el 3er grado, es muy inteligente. He estado yo como su maestra sombra hasta 1er grado, 2º grado lo hizo sola, este 3er año lo está haciendo sola. Entonces, sí hay un avance, sí hay una Totalmente. mejora. Hay algo que ellos pueden, sí se logra, pero va a ser, como yo le explico a la mamá y le digo, eso va a ser el esfuerzo que usted haga pendiente con todo lo que el niño necesita, como su psicología, su terapia, y sí se logra. Y como que él va más adelante, va a ser un niño, le digo, un niño hermoso, grande, inteligente, va a tener todo ese potencial para ser, pero se tiene que trabajar desde ahora. Entonces yo, Fíjate, por experiencia propia, digo que sí se puede sí, trabajar y sí se puede lograr cosas, ¿no? ok, Pero va a depender mucho de uno mismo como mamá también, ¿no? Hasta dónde puede perfecto. hacer. Ok. Gracias, Marianela, por compartir esa experiencia. Muy bien, chicos, esto es importante, sí, definitivamente. Cuando yo les hablo de que no se puede establecer un diagnóstico antes, no significa que no podamos trabajar en los síntomas. Si bien es cierto, como les daba el ejemplo anterior, un niño con TDAH que ha sido estructurado adecuadamente, que recibe el refuerzo, disminuye su sintomatología y a veces incluso es difícil establecer un diagnóstico, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. Por acá nos dice Katherine, llevar tratamiento integral. Sí, definitivamente, o sea, más allá de un tratamiento integral, es trabajar en el síntoma, ¿ok? Y el trabajo en el síntoma también nos ayuda enormemente. Así que no tenemos que necesariamente encasillar al chico en un diagnóstico para comenzar. O sea, no es como que ya el niño no sigue pautas, tiene 5 años y nunca ha seguido pautas, pero todavía no me dan un diagnóstico. Ya voy a esperar el diagnóstico para luego atender el síntoma. No, puedo empezar a trabajar en el síntoma. Perdón. Muy bien. Entonces, tenemos que el TDAH es un patrón persistente de falta de atención y o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento. Eso no se les va a olvidar nunca más porque se los he repetido 1000 veces. ¿Ok? Muy bien. Para yo diagnosticar TDAH con falta de atención, tengo que considerar 6, ojo que esto es pregunta de examen, 6 o más de los siguientes síntomas y que estos síntomas hayan persistido durante al menos 6 meses a un grado inconsistente con el nivel de desarrollo, ¿ok? Ok, Mía nos hace una pregunta. Normalmente el pictograma se utiliza en el autismo. Mi corazón es lo más frecuente porque es un medio de comunicación, ¿ya? Si el niño no logra avanzar con ese tipo de terapia que esté llevando o con el pictograma, hay que reunirse con el especialista y hay que darle el feedback de que no se están dando los objetivos y hay que replantear las estrategias terapéuticas. Eso es lo que hay que hacer, ¿ok? Muy bien. Las estrategias terapéuticas y la dinámica, tanto en casa, de colegio, y ahí somos todos, somos todos juntos, parte del resultado, ¿ok? No es solamente el niño, ahí somos todos, ¿sí? Porque también puede ser el tema del pictograma, porque quizás pueda, si es TEA, puede tener una comorbilidad con TDAH, o tal vez tiene una dificultad de aprendizaje, ¿ok? Hay muchas cosas que pueden darse. O ha creado una versión al pictograma porque es la única estrategia que se está utilizando. O sea, hay muchas cosas que tenemos que ver, como nos decía Katherine, o sea, no es solamente hablar de un abordaje integral. Cuando a mí me dicen, no, pero yo quiero ir a terapia cognitivo-conductual nada más. No, yo no trabajo así. Yo no trabajo así. No, es que yo nada más quiero que me abordes con cognitivo-conductual. Ya va, espérate, yo necesito conocer. Yo necesito, o sea, cuando usted va al médico y el médico lo va a operar, usted no le dice la marca del yelco que le va a colocar, ¿verdad que no? A menos que usted lo compre. Entonces, igualito es, o usted no le dice, a ver, ¿cuál es la marca del bisturí? No. Entonces, por allí tenemos que tener mucho respeto hacia las estrategias y herramientas profesionales. La parte integrativa a mí me funciona muchísimo
¿No me escuchan? A ver, el resto, Mía, chicos, todos, ¿me escuchan bien? Sí, mi, sí se Ah, escucha. ya, perfecto, qué raro. Me sorprende, es primera vez que alguien me dice que mi voz se escucha bajita. Mi tono de voz es altísimo. Y cuando me emociono, pues ni se imaginan. Ok, entonces, para mí es fundamental, Andy Lai se ríe, para mí es fundamental el tratamiento, el abordaje, el conocimiento desde lo integral. Como les mencionaron cuando me presentaron, no solamente soy psicólogo mención clínica, sino que también tengo una formación que me ha tomado 3 años, esa formación, como psicoterapeuta integrativo fenomenológico. Entonces, para nosotros el abordaje integral es básico, el conocimiento de la persona en todo su ser, en todo su existir, es importantísimo. Y se los resumo así porque si no sería una clase completa. Muy bien, vamos acá, chicos, que esto es importante porque esto va para el examen. Entonces, mínimo tiene que tener 6 síntomas que nos indique el manual de diagnóstico, que es el DSM-5, ¿ok? Adicional a ello, se tuvo que presentar la sintomatología mínimo 6 meses y estas conductas tuvieron que ser inconsistentes con el nivel de desarrollo del niño, ¿ok? Entonces, que impacta negativamente y directo en las actividades sociales, académicas o laborales, ocupacionales en el caso de la adultez, ¿sí? Los síntomas no son únicamente una manifestación de comportamiento de oposición, ojo, en el TDAH no es un comportamiento necesariamente de oposición, de desafío, de hostilidad o falta de comprensión de tareas o instrucciones, ¿ok? Para los adolescentes y adultos, adolescentes a partir de los 17, para yo establecer un diagnóstico, solo necesito 5 síntomas para establecer el diagnóstico. 5 síntomas, todo lo demás queda igual. Pero con 5 síntomas ya puedo decir, ok, en el caso del niño presenta 5 síntomas, pero si es solo uno que falta, no puedo establecer el diagnóstico. Tengo que seguir, no quiere decir, no tiene TDAH porque falta un síntoma. No, presenta 5 síntomas. Es bastante. ¿Qué tengo que hacer? Seguir explorando. Ver cómo sigue la evolución de este chico. Perfeccionar, revisar. Es como cuando usted le dice, no, lo que tienes es una pancreatitis y después cuando le abren en la operación, no, resulta que no, el páncreas está bien. ¿Pasa o no pasan esas cosas en la medicina? El cuerpo es una cosa increíble, igual es el cerebro, igual es la parte conductual, ¿ok? Muy bien. Ya nos queda claro por allí, chicos, eso es pregunta de examen, en serio. ¿Cuántos síntomas para los niños? ¿Cuántos síntomas para los adolescentes y adultos? ¿Ok? Síntoma 1. A menudo no presta atención a los detalles, no es que no presta atención, no presta atención a los detalles o comete errores por descuido en el trabajo escolar, o sea, en las tareas, en el trabajo como adulto o durante otras actividades, ¿ok? Usted de repente está decorando la fiesta y no llevó la torta. Se le olvidó mandar a hacer la torta. Qué drástico. Sí, esas cosas pasan. En el TDAH pasan. Por ejemplo, pasa por alto o pierde detalles, el trabajo es inexacto, ¿no? Personas con TDAH, entonces no es que esté flojo porque no terminó de escribir tal palabra. Se le puede pasar por alto. No necesariamente es flojera, ¿ok? A menudo tiene dificultad para mantener la atención en tareas o actividades de juego, ¿ok? Tiene dificultades para permanecer concentrado durante conferencias, conversaciones o lecturas largas. ¿Sí? Usted ve al niño, usted le está leyendo un cuento y el muchachito está que ya no puede más. Entonces, no, él tiene que quedarse. Hay que manejar los tiempos progresivamente, ¿ok? Progresivamente. Ojo, como nos decía nuestra compañera, el niño no, o sea, tiene un tiempo de tolerancia, buenísimo. Que el docente identifique el tiempo de tolerancia que tiene el niño, apúntelo y ponga una estrategia que va a hacer usted antes de que se acabe ese tiempo de tolerancia para que él no llegue a su máximo. Luego lo va incrementando
¿Cómo usted va a reforzar si es que él se queda 10 minutos más de tolerancia una semana y la otra semana 20 minutos más y la otra, cómo usted refuerza positivamente eso? Ahí tienen un tips, ¿ya? Entonces, ya igual en la última clase vamos a ver otras herramientas. C. A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente, ¿ok? No sé si se acuerdan del el video de Pedrito. La mente parece estar en otra parte, pero no es igual al autismo, es distinto, ojo, ¿ok? Los niños con TDAH sí tienen un interés social, ¿sí? Incluso en ausencia de una distracción obvia. A menudo no sigue las instrucciones y no termina el trabajo escolar, las tareas domésticas o los deberes en el lugar de trabajo. Comienza las tareas, pero pierde rápidamente el enfoque y se distrae con facilidad, ¿ok? A menudo tiene dificultad para organizar tareas o actividades, ¿ok? Una cosa es no seguir las instrucciones y otra cosa, o no terminarlas o tener errores, son cosas muy distintas, ¿ok? A menudo tiene dificultad para organizar las tareas y actividades, para manejar tareas secuenciales, dificultad para mantener los materiales y pertenencias en orden, ojo por allí. Pero entonces, ay, no es que él es desordenado. No, usted como docente, usted ve que el muchachito es desordenado, la niña es desordenada, usted va a agarrar y usted va a decir, ok, ven acá, ¿cómo refuerzo que el niño sí cumple el orden? ¿Cómo lo hago? Ya, mira, ven acá, Pedrito, vamos a hacer una cosa. Mira, a mí me encanta cuando tú tienes esto ordenado, me pone muy feliz, dependiendo de qué tanta accesibilidad tiene el niño a estas cosas. Y si tú durante la semana tienes este cuaderno y de esta forma, cuando termines tus clases y vengas y yo lo vea, entonces, si todos los días está ok, el viernes yo te voy a regalar 5 minutos más de recreo. Ah, el niño va a hacerlo. Y usted no se la está poniendo fácil porque le está poniendo los 5 días, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí hay que estar atentos. Deme un segundito. Muy bien. A menudo evita, le desagrada o es reacio. Reacio no es agresivo, ojo, recuerden eso. Es reacio a participar en tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, que les cuesta, les es agotador, súper agotador, como deberes escolares, domésticos. En el caso de los adolescentes mayores y adultos, preparar informes, completar formularios, ¿ok? A menudo se pierden cosas necesarias para las tareas o actividades. En el caso del adulto puede incluso, no sé, dejar las llaves del carro dentro del carro, cosas así, ¿no? A menudo se distrae con facilidad con estímulos extraños, ¿ok? Pasa, mi hijo tiene características, síntomas del TDAH de tipo inatento, y a mí me da mucha risa porque como él tiene, digamos que con mucha frecuencia conversamos y escucha de todo esto, me dice, ¿sabes qué? De verdad es impresionante cómo me ha tocado aprender a establecer la atención, pero eso sí, basta que alguien me interrumpa en una clase que ya el resto del día no me puedo concentrar. Y eso es necesario, que identifiquemos cuál es mi síntoma, cuáles son mis detonantes y cómo yo puedo controlarlo. ¿Ok? Entonces, por allí, o sea, la identificación. La intención de un diagnóstico siempre es poder crear conciencia y poder ubicar las herramientas adecuadas para mejorar la calidad de vida. Muy bien, a menudo se distrae fácilmente con estímulos extraños, a menudo es olvidadizo en las actividades diarias, ¿ok? Ay, tenía que hacer tarea, había tarea, ¿no? ¿Cuál tarea? No, no sé nada, no sé nada de la tarea, ¿no? Hacer mandados en el caso de los adolescentes. Deme un segundo que creo que hay algo, una emergencia. Aló, aló, aló. Ok.
Ya, disculpen, las emergencias del colegio me abordan hasta esta hora, imagínense ustedes. Ok, muy bien. A ver, tenemos por acá que a menudo se distrae con los estímulos, es olvidadizo, ¿sí? Y bueno, por allí cubrimos lo suficiente como para decir que puede tener un TDAH de tipo o subtipo. El término correcto en la actualidad es con predominancia inatenta. ¿Ok? Ese es el término correcto. Muy bien, por eso es que no les pueden decir, era lo que antes llamábamos TDA. Ah, no, él es TDA. Y usted llega ahorita y le dice al papá, ok, es TDAH. No, el papá se muere. No, 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 él no es hiperactivo. Ay, ¿qué está diciendo? Esta psicóloga no sabe nada. Igual es TDAH con predominancia inatenta. Ustedes ya eso sí lo tienen clarito. El papá va a venir y les va a decir, no, él es TDA. Ya ustedes saben a lo que se refiere. Solamente que no tiene hiperactividad. Sin embargo, ustedes pidan el informe. ¿No? Pidan el informe y recomendaciones. No se queden con mis recomendaciones, nada más. Ok, dígale al especialista que por favor nos haga llegar las recomendaciones y si es necesario adaptaciones que podamos hacer en el ámbito escolar, si necesita el especialista hacer una observación en el aula, también, o sea, no se sientan invadidos si un especialista de la salud mental va a observar su clase, no, maravilloso que le diga, oye, mira, ¿sabes qué? Mejoras esta estrategia, eso no debería alterar por nada del mundo y eso lo tenemos que ir trabajando con psicoeducación porque muchos papás no lo entienden. Ellos creen que cuando nosotros damos la recomendación al docente, de repente, no sé, digamos que Marianela, que es docente, o Leticia, a ver, te recomiendo que por favor disminuyas la cantidad de distractores dentro del aula, ya que he evidenciado que hay varios distractores. De repente para usted eran suficientes, pero para el niño que usted ahorita tiene en el salón hay que disminuirlos y entonces yo le doy la recomendación y a veces los papás creen que se les está diciendo que es que el docente no sabe que tiene, no sé, cualquier cosa montada porque sí, ¿no? Entonces la rotación de distractores en el aula puede rotarse de acuerdo a las clases que se van dando y a los conocimientos y no se deja toda esa cantidad de cosas dentro del salón. ¿Ok? Muy bien. Los síntomas no son únicamente una manifestación de comportamiento de oposición, nuevamente, como les mencioné antes, y sí requieren que se den al menos, en el caso de los adultos, 5 síntomas, en el caso de los niños, 6 síntomas, ¿ok? ¿Durante cuánto tiempo deben persistir los síntomas, chicos? Por lo menos. 6 meses. Ah, muy bien, ya está Catherine, 20 puntos. No, pero no son los 20 puntos, eso lo tienes que responder en el examen para que tengas los 20 puntos, ¿ok? Muy bien. Ok, chicos, en el caso del TDAH de tipo 2, o sea, tipo hiperactivo impulsivo, tenemos que presentar síntomas como a menudo juguetea o da golpecitos con las manos, con los pies, se retuerce en el asiento, son esos niños que vemos que casi que... Sí, pasa. Pasa. Tranquila, pasa, mi amor, no hay problema. Discúlpenme. Ok, a menudo juguetea, da golpecitos, se retuerce en el lugar en el que está, mueve los pies, a menudo deja el asiento en situaciones en las que se espera que permanezca sentado. Ojo, esto aplica tanto para niños como para adultos. De repente usted está, no sé, en una misa, ¿verdad? Y no puede quedarse durante toda la misa y empieza a hablar en la misa y se mueve aquí, se mueve allá y suenan las cosas, o sea, esas cositas son ciertos síntomas que por allí hay que considerar. No es el único síntoma, ya sabemos que no es el único, que tienen que haber más. Muy bien, a menudo corre o trepa, eso me llamó la atención justamente cuando Marianela nos decía, ¿no? A menudo corre o trepa en situaciones en las que no es apropiado, o sea, en el salón de clase, mientras estás en una clase, no es apropiado que brinques, saltes, ¿no? Que corras dentro del salón. A menudo es incapaz de jugar o participar en actividades de ocio en silencio. No sé, el niño de repente está viendo una película, usted se lo lleva al cine y el niño interrumpe. Usted lo pone a ver una película en el salón de clase, interrumpe constantemente.
A menudo es incapaz de jugar o participar, bueno, en las actividades de ocio. A menudo habla en exceso. Los niños con TDAH tienen, o sea, de tipo hiperactivo impulsivo, una barbaridad. Pueden ser conferencistas, pero fíjense lo que les digo. Habla en exceso, pueden ser conferencistas. Maravilloso. Es aprovechar el potencial de esa diferencia que tiene ese niño. Entonces, como yo como docente, eso lo aprovecho dentro del salón. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer para que si ese niño no para de hablar, lo hago un ente activo dentro del salón para que no se aburra, para que no presente los otros síntomas y no me distraiga el resto del grupo? Y eso vamos viendo allí, vamos echando cabeza después. A menudo suelta una respuesta antes de que se haya completado la pregunta. A menudo tiene dificultad para esperar su turno. ¿Ok? Usted le dice, a ver, Andy Lai, cuéntanos qué era lo que ibas a decir, y sale Katherine y abre su micrófono y responde por ella. ¿Ok? Esas cosas pasan en el TDAH. Es un síntoma importante. También no solamente esperar su turno para hablar, sino también suelen ser personas que no toleran estar en una fila y esperar que les toque el turno y se saltan a los chicos y van y hacen la actividad previamente antes de que les toque a ellos. A menudo tiene dificultades para esperar el turno, interrumpe o se entromete con los demás. Lo que les decía de la intrusión social, ¿recuerdan? De repente están jugando y se meten al juego cuando no estás dentro del juego, sin pedir antes ingresar al juego, o de repente yo le estoy dando una respuesta a Leticia y viene Andy Lai y le responde a Leticia por mí, ¿no? Una cosa así. Varios de estos síntomas, en cuanto a lo que es de falta de atención y hiperactividad, deben estar presentes antes de los 12 años. En el caso de los síntomas, importante acá, les voy a resumir, no les voy a leer, más fácil. Para que haya un tipo combinado, porque tenemos 3 predominancias. El TDAH inatento, que fue el primero que vimos, el TDAH hiperactivo impulsivo, que es el que acabamos de terminar, y el tercero es combinado. Para que se dé un TDAH con predominancia combinada, tenemos que tener 6 síntomas del inatento y 6 síntomas del hiperactivo. Porque si no, entonces estamos ante un TDAH inatento, por ejemplo, con síntomas de hiperactividad e impulsividad, más no llega a ser combinado, sino tiene la cantidad de síntomas necesarios. ¿Queda claro eso? Eso es importante. En todos, sí debe haber para los niños mínimo 6 síntomas durante 6 meses mínimo, y que, digamos, la intensidad en la que se dan estos síntomas tengan, digamos, una intensidad por encima del desarrollo, ¿ok? O por debajo del desarrollo, y que afecte en la interacción y cotidianidad del niño, y en el caso del adulto es con 5 síntomas, pero igual durante 6 meses mínimo. Muy bien. Entonces, cuando diagnosticamos TDAH, decimos que el TDAH es de tipo predominante inatento, presentación combinada, predominante hiperactivo impulsivo, y a su vez hay niveles en cuanto a la gravedad. Puede ser leve, donde hay pocos síntomas, que sabemos que el mínimo son 6 o 5 síntomas, ¿verdad? Esos están presentes, los necesarios para hacer el diagnóstico, y los síntomas no provocan una deficiencia mayor en el funcionamiento de la persona. En el moderado hay una combinación, algunos síntomas son leves y otros son severos. Y en el severo hay muchos síntomas en exceso, ¿sí?, de los requeridos para hacer el diagnóstico. Varios de los síntomas son particularmente severos y están presentes, o los síntomas resultan en un deterioro marcado en el funcionamiento escolar o laboral. Entonces son los niños que definitivamente llegan a verse más afectados, o los adultos que tienen una gran dificultad para sostener un trabajo, para entregar ciertas cosas, tienen muchas dificultades, ¿ok? Muy bien, ¿preguntas o comentarios hasta acá?
Ok. Están todos calladitos. ¿Qué pasó? Intenso intensa la sintomatología, ¿no? A ver, voy a compartirles un video, chicos. Espero que nos dé el tiempo. De unas personas que nos cuentan su historia con respecto al TDAH. Uy, no nos va a dar el tiempo. Bueno, les voy a presentar un pedacito, ¿ya? Ok, les voy a compartir un pedacito del video. Me confirman si logran escuchar. Y al rato estaba escribiendo una resta y no me daba cuenta. No lo controlaba. Intentaba siempre balancearme y eso, en ese momento yo no sabía que a mí me ayuda muchísimo a concentrarme y los profesores les daba miedo que me fuera a caer, cosa que nunca me ha pasado, y me lo prohibían constantemente, cosa que me estresaba bastante. En el cole tienes que estar 8 horas casi sentado, pues claramente no podía estar quieta, era aburridísimo. Porque los TDAH tenemos como un malestar. Y ese malestar intentamos quitárnoslo de alguna manera y por eso surge la hiperactividad, porque tenemos que cambiar de actividad para intentar quitárnoslo de encima. A mí de pequeño me castigaban constantemente. Recuerdo que estuve muchísimo tiempo en el pasillo castigado y estaba casi más tiempo en el despacho del director que en clase. Constantemente me estaban echando broncas por hablar demasiado con mis amigos, con cualquiera que tuviera al lado. Los profes, pues digamos que te decían, pues venga, estás muy despistado, te ponían en las notas, falta de atención. Pero tampoco era un mal estudiante, lo que pasa es que tenía el constante mundo de los profesores diciéndome que me callara, que no hablara con el de al lado, que no me moviera. Los profesores no sabían por qué hacía eso, por qué les desobedecía y ni siquiera yo sabía por qué lo hacía. No sabía que tenía TDAH y no sabía por qué me tenía que mover todo el rato. Los profesores entendían lo que nos pasaba. En mi caso, hace muchos años, casi 35 o 40 años, no lo entendían. En mi caso, es verdad que se les avisaba, se les explicaba cuál era tu problemática o tu situación. Un profesor, que se lo agradezco en el alma, se dio cuenta de que yo nunca tenía libro. Entonces, en los recreos me hacía ir al despacho a aprender a leer en alto. Entonces, evidentemente, cuando yo era pequeña, yo le odiaba porque, me quitas la única parte del colegio que me gusta, que es el recreo. Pero luego se lo agradecí un montón porque aprendí a leer al ritmo de los demás. Cuando tienes que dar clase a un montón de niños, al final atender las engorrosas individualidades pues cuesta y es más fácil pues quizá echar la bronca o castigar que otras cosas, así que sí, yo enseguida fui etiquetado como el malo, el travieso y con esa etiqueta me quedé toda la infancia. Me hacían apuntar los deberes en la agenda y enseñársela a la profesora para asegurarse que me los había apuntado, porque lo que no estaba apuntado para mí no existía. Todo lo que me decían era muy negativo y pues yo llegaba a casa y pues me sentía un poco mal. Y pues creas que nos afectaba un poquito. Pero yo seguía igual. No paraba. Yo no podía estar, 8 horas en el cole y luego 2 horas en casa sentada, imposible. Entonces yo me ponía a hacer el pino, me ponía a hacer volteretas y mi abuela detrás. Carmen, cariño, venga, ¿quién es Napoleón? Y yo que sé quién es Napoleón, déjame en paz. Y entonces ella al final conseguía que yo me aprendiera quién era Napoleón, adaptándose a mi manera. Yo haciendo el pino y al final pues sabía quién era Napoleón. Entonces se lo agradeceré siempre. La única forma de hacer los deberes era teniendo a mi madre conmigo sentada vigilándome y eso lo hice hasta los 16 años, que es cuando me harté. Pero si me dejaban sola, era incapaz de concentrarme y podía pasar horas perdiendo el tiempo y sintiéndome culpable a la vez. Bueno, mi madre, a la hora de estudiar a veces conmigo, me dice que la quito horas de vida, incluso meses. Dice que a los 80 años ya no va a llegar. Pero somos muy buenos a la hora de aprender cualquier tipo de cosa que a la gente le parezca que no sirve para nada. Nos pones un documental de palomas en Guinea Ecuatorial y su reproducción y aprendes todo eso, lo aprendes muchísimo. O te pones cómo se fabrica una chancla en Islandia y ese dato lo tienes.
A los TDAH, sobre todo cuando no nos han diagnosticado a tiempo y hemos crecido sin saber lo que nos pasaba, tenemos la autoestima muy machacada. Tenemos que trabajar mucho porque hemos pasado toda la vida haciendo mal cosas que intentábamos hacer bien y todo el mundo se imaginaba que era porque somos vagos, somos tontos, somos rebeldes, somos egoístas. A un chaval que se tiene que enfrentar a ese mundo con una autoestima lesionada puede ser un problema muy grande. Un chaval con la autoestima reforzada lo sacas adelante y se puede convertir incluso en un gran líder, ¿por qué no? ¿Cuándo te enteraste de que tenías trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Me enteré a los 29 años. ¿Cuándo me enteré? Me enteré a los 7 años. Me lo diagnosticaron con 18, 19 años, no me acuerdo porque si me acordara no tendría TDAH. Yo sabía hace años que padecía este trastorno, aunque legalmente. Me lo diagnosticaron hace 5 años. Yo me enteré ya cuando era ya mayor, con 49 años. Mi padre fue el último en diagnosticar, creo, en casa, y mi madre, claro, después de tantos hijos, le miraba y decía, bueno, no estás diagnosticado, pero no te preocupes, que ya te diagnostico yo. A mí de pequeño, por mi mal comportamiento, mis padres me llevaron a varios psicólogos, pero nunca me diagnosticaron TDAH en su día, y ha sido ya de más mayor cuando me han sugerido que posiblemente lo tuviera porque encajo en lo que es un TDAH. El psiquiatra al que yo fui, que me llevaron mis padres realmente porque yo no quería ir, fue el que me diagnosticó el trastorno por déficit de atención y hiperactividad y el que me ayudó a conseguir lo que he conseguido hasta ahora. Siempre había sabido que tenía algún problema, pero pude más o menos ir arreglándomelas. Cuando aumentaron las responsabilidades, primero con el trabajo y después sobre todo con el nacimiento de mi primer hijo, la cosa se volvía totalmente urgente, porque si no has de comer a un hijo se te muere. Entonces sabía que tenía que poner cartas en el asunto. Pues como ya estábamos todos un poco a por uvas, como se dice en la casa, nos hicieron un estudio, nos mandaron a Barcelona a hacernos un estudio, a mi abuelo, mi padre, mi hermano y yo. Mi madre hizo unas vacaciones esos días y nos hicieron unos estudios en la Universidad de Barcelona, que no me acuerdo cómo se llama, y salió que teníamos todos muchísimos TDAHs y mi abuelo a la cabeza. Empecé a frustrarme en la ESO, allí empecé a tener crisis de ansiedad porque no llegaba y entonces a raíz de esas crisis de ansiedad me diagnosticaron un trastorno de ansiedad y al ver de dónde... Y hay momentos en los que te echa un cable para toda la vida. Bueno, pues es que son medicaciones fuertes como para tomarlas para toda la vida. Además, te echa un cable en unas cosas y te altera en otras. O sea, tan pronto estás concentrándote mucho, pero se acaba tu vida sexual porque echa problemas hacia esa zona también. La medicación no te hace que de repente de la noche a la mañana seas una persona centrada, seas una persona tranquila, seas una persona sin déficit de atención. Te ayuda a que el impacto en tu vida sea menor. Por mi experiencia, si te diagnostican de pequeño, puedes ir creciendo en todas las fases importantes en las que se forma tu personalidad, sabiendo lo que te pasa y aplicando técnicas que te ayudan a tener un buen hábito de orden, a tener una buena salud emocional. Pero si tu diagnóstico llega de adulto, tienes demasiados pesos y es muy difícil vivir bien sin medicación. Se puede conseguir, pero bien es difícil. Ahora no estoy medicada. Desayunar, porque una rutina tan sencilla como la de levantarse, desayunar, ducharse, lavarse los dientes, te lía. Somos muy desorganizados, tenemos problemas con las funciones ejecutivas y entonces nos cuesta todo lo que sea pensar un plan para conseguir un objetivo y realizar esos pasos. Para mí, por ejemplo, hacer una maleta, organizar una charla, organizar una actividad, planificar las cosas, me cuesta una barbaridad. Ahora como adulto sí que me sigo sintiendo algo distinto, pero ya en el buen sentido. No, supongo que he adquirido algunas herramientas para lidiar con todo lo que me muevo y lo que me distraigo y es distinto quizá en el buen sentido, porque las partes malas de ser distinto las he ido arreglando. Las características más comunes. Ok, chicos, por cuestión de tiempo, lamentablemente no vamos a poder ver todo el video. Lo que podemos hacer es adaptar la siguiente clase para que podamos disfrutar realmente de todo el video. Igual ustedes tienen el link porque se encuentra dentro del material de apoyo que ustedes se van a llevar.
En el caso, a ver, acá, acá, listo. Me había perdido, sorry. Acá está. Igual se los voy a enviar de nuevo por acá. Ahí está fijo. Muy bien. Para mí es muy importante que escuchen con atención ese video. O sea, muy importante. ¿Por qué? Porque allí van a escuchar la mayoría de las cosas que de una u otra manera hemos conversado acá, que se les ha transmitido. Sin embargo, se los dice quien lo ha vivido, que son ellos propiamente en ese documental en el que hablan. Una cosa de la vida. ¿Ok? Podemos comprenderlos con mayor cercanía, con mayor realidad. Podemos darle más forma a eso que nos da el DCM de una forma tan estructurada. ¿Ok? Bueno, nada, chicos, sin más que agregar, no les quito más tiempo. Sé que tienen sus propias cosas luego de la clase. Todos tienen sus propias vidas, cosas que hacer. Yo continúo trabajando y les dejo con el área de coordinación. Les mando un gran abrazo. Nos vemos el día lunes. Que tengan un bonito fin de semana. El día lunes nos vemos. Tienen todo un fin de semana para procesar la información larguísima del día de hoy. Y si quedaron preguntas, apúntenlas en una hojita. El día lunes a inicio de clase, por favor, las comparten. Ese día vamos a hablar sobre la comorbilidad, que específicamente es lo que nos va a ayudar a comprender qué otros trastornos en lugar del TDAH podemos identificar o qué trastornos se dan en conjunto al mismo tiempo con el TDAH. ¿Ok? Buenas noches, chicos. Gracias.